Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche o mañana o tarde, dependiendo la hora que nos vayan a ver en cualquier lugar de este planeta hermoso. El día de hoy, miércoles, no pudimos congregarnos en el templo, ya que estamos haciendo unas reparaciones en el templo, ¿verdad? Entonces, sentí en mi corazón que debemos de alimentar al pueblo del Señor. Así que no pudimos hacer la transmisión en vivo, pero estamos grabando este mensaje que vamos a trasladar de parte del Señor para que después podamos subirlo a las redes, ¿verdad? Y que cada uno de ustedes pueda recibir la palabra del Señor. Somos Iglesia de Cristo, la Grey de Dios, Ministerios Ebenezer, aquí en la ciudad de Knoxville, Tennessee, y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Eh, Hoy le tocaba predicar a mi esposa, pero le dije, lo voy a hacer yo, ¿verdad? Tengo una palabra que poder compartirles a ustedes esta palabra, este rema que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero hablarle esta noche sobre la administración de la casa. La administración de la casa. Como es un miércoles donde atendemos la familia, damos enseñanzas a la familia, ¿verdad? Para que podamos bendecir y edificar las familias, los hogares, los matrimonios. Entonces quiero hablarle esta noche con la ayuda del Espíritu Santo sobre la administración de la casa. Quiero llevarlo a un pasaje de la Escritura que está en Hechos 16:31. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Hechos 16:31. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Mire que me llama la atención que la Biblia de las Américas dice y toda tu casa. La versión Reina Valera dice tú y tu casa. Entonces, diga conmigo toda, ahí donde está, diga conmigo toda. Esa es una promesa del Señor. Toda tu casa va a ser salva en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pero tú tienes que ser el primero que tienes que creer, ¿verdad? Entonces, para que esa promesa se cumpla en nuestro hogar como padres de familia, como cabezas de hogar, tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Yo sé que hay hogares donde la mujer cree primero, ¿verdad? Y no digo yo que no sea así, pero mire qué hermoso, ¿verdad? Porque este era un carcelero y usted sabe el milagro que pasó ahí en esa cárcel, ¿verdad? Que cuando Pablo y Silas, dice la Escritura, estaban orando a medianoche y de repente, ¿verdad? Los cimientos de aquella cárcel comenzaron a temblar y ellos fueron libres, ¿verdad? De aquella cárcel de máxima seguridad, amados hermanos, fueron libres, ¿verdad? Entonces aquel carcelero dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dijo, ¿verdad? Porque estaba atónito, no podía creer lo que estaba pasando, ¿verdad? Y dijo, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo, le dice ellos respondieron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Mire qué interesante eso. Entonces, ¿cómo podemos ministrar nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia? ¿Cómo? Esa es la pregunta, amados hermanos, ¿verdad? Porque aquí me estoy refiriendo al padre de familia o a los padres de familia. ¿Cómo podemos ministrar a nuestra familia? Sabemos, amados hermanos, que la familia normalmente, ¿verdad? Bíblicamente, la familia que debe estar en un hogar, en un matrimonio, es los padres, los hijos, ¿verdad? Pero también tenemos familias, ¿verdad? Como nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros abuelos. Tenemos una familia muy amplia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ministrar, ¿verdad? A nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, amados hermanos? ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces ese es el tema que quiero tratar en esta enseñanza, amados hermanos. Esto es una breve enseñanza que quiero darles. Mire que el significado de la palabra ministrar
Ministrar dice que es cuidar de los demás a la manera de Cristo. Me llama la atención eso, hermano. ¿Qué es ministrar? Es cuidar de los demás a la manera de Cristo. Está motivado por nuestro deseo de cumplir el mandamiento de amar a nuestro prójimo e incluye el servicio a las personas, fruto de nuestra preocupación por su bienestar espiritual, amados hermanos. Mire qué interesante esto. También ministrar, amados hermanos, es una palabra usada con frecuencia en la Biblia y en la vida diaria cristiana. Viene del término latín ministrare, ministrare, que significa servir. Por lo tanto, ministrar significa servir a Dios, amados hermanos. Eso significa ministrar, también significa servir a Dios y a la comunidad cristiana. Amén. Es una forma de obedecer al mandamiento de Jesús de servir a los demás, amados hermanos. Entonces, ministrar también viene de la palabra griega 3008, que es liturgeo, que significa también servir. Mire qué interesante esto, amados hermanos. Entonces, teniendo estos conceptos claros, amados hermanos, ministrar es ejercer un servicio a la manera de Cristo. Escuche bien, ministrar es ejercer un servicio a la manera de Cristo. Nosotros en la iglesia ministramos, unos ministramos la alabanza, otros ministramos la palabra de Dios, otros ministramos en cualquier departamento que nos toca servir, porque ministrar es servir a Dios, amados hermanos. Pero también nosotros debemos ser servidores en nuestra casa. Debemos de ministrar en nuestra casa, amados hermanos. Debemos de ministrar a los nuestros, ¿verdad? Si estamos casados, yo como cabeza de hogar, como padre de familia, tengo que ministrar, ¿verdad? A mi esposa, tengo que ministrar a mis hijos, ¿verdad? Entonces tengo una responsabilidad como cabeza del hogar de ser un sacerdote, de poder ministrar a mi familia. Amén. Entonces, en el área que Dios nos levanta, escuche bien, para servirle, ahí nos constituyen ministros, porque un ministro es un servidor. Mire qué interesante eso, hermano. Entonces, como ministros, Dios nos ha entregado dos armas poderosas para ministrar. Ya voy a entrar ahí. Pero nosotros, amados hermanos, Dios nos ha levantado en áreas maravillosas para servirle. Y en esa área donde Dios nos ha levantado para servirle, amados hermanos, ahí nos constituye ministros, ¿verdad? Porque un ministro, amados hermanos, es un servidor, ¿verdad? Ahora, no estoy hablando de los ministros primarios, de los ministros que ejercen un ministerio primario como los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, no. Me estoy refiriendo, amados hermanos, a aquellos, ¿verdad? Que servimos, somos ministros porque ministramos la alabanza, ministramos la palabra, ministramos en el templo del Señor, ministramos a otras personas, entonces estamos sirviendo, ¿verdad? Entonces, como ministros de Dios, Dios nos ha entregado dos armas poderosas para ministrar, amados hermanos, ¿verdad? Y como somos ministros en la iglesia, vuelvo y repito, porque estamos viéndolo de un ángulo familiar, si somos ministros en la iglesia, debemos de ser ministros en nuestros hogares, en nuestra casa, amados hermanos. No podemos ser luz en la calle, amados hermanos, y oscuridad en nuestro hogar, amados hermanos. Si somos ministros en la iglesia, también tenemos que ser ministros en nuestros hogares. Ese es el tema, la administración de la casa, amados hermanos. Amén. Entonces, mire qué arma más poderosa la que tenemos nosotros, que tenemos a la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, amados hermanos, de nuestro lado. Yo creo, amados hermanos, que tener al Espíritu Santo, amados hermanos, lo tenemos todo, hermano, ¿verdad? Porque mire, según Juan 16:13, el Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda la verdad. En nuestra casa debe prevalecer, amados hermanos, la verdad. Nosotros tenemos que ser hogares, matrimonio, familia, amados hermanos,
fundamentados en la verdad de Cristo. Debe prevalecer la verdad en nuestros hogares. Amén. Según Juan 15, 26, 14, 16, 14, 26 y 16, 7, Él es nuestro consolador. Yo solo le estoy dando ahí los pasajes, usted los puede leer ahí en su casa, ¿verdad? Él es nuestro consolador, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo que nos guía, tenemos al Espíritu Santo que nos consuela. Y según Juan 16, 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo es quien convence, hermano. Él es quien nos guía, Él es nuestro consolador y Él es quien convence al mundo del pecado. Entonces tenemos al Espíritu Santo, hermano, ¿verdad? El Espíritu Santo, amados hermanos, es una persona maravillosa, ¿verdad? Que está con nosotros, que está dentro de nosotros y que está en nosotros, hermanos, ¿verdad? El Espíritu Santo, amados hermanos, es alguien que es especial, ¿verdad? Que el Señor Jesús dijo cuando se iba, ¿verdad? Que nos iba a dejar al Espíritu Santo, al Consolador, al que nos iba a guiar a toda la verdad. Porque verdaderamente, amados hermanos, no podemos ser ministros ni en la iglesia ni en la casa si no tenemos al Espíritu Santo, hermano. Si no ministramos bajo el poderío del Espíritu Santo, bajo el dominio del Espíritu Santo, si no ministramos con la guianza del Espíritu Santo, si no ministramos, amados hermanos, si no dejamos, perdón, que el Espíritu Santo convenza, amados hermanos, entonces estamos en nada. Porque muchas veces nosotros vamos a querer convencer a la gente y no es así, hermano. Usted y yo no podemos convencer a la gente. Quien convence a la gente es el Espíritu Santo. Entonces, no tratemos de convencer si en un hogar hay familias que o tal vez el esposo es cristiano y la esposa no, o viceversa, la mujer es cristiana y el esposo no. Que no traten de convencerse a la fuerza, que deje que el Espíritu Santo haga la obra de convencimiento. Dice la palabra que usted como esposa, usted por su manera de actuar, por su manera de comportarse, puede ser que gane el alma de su esposo. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo que a Él le compete hacer, por el cual Él fue dejado con nosotros. Y aclaro esto, que el Espíritu Santo sí es un arma poderosa que se nos ha dado a la iglesia, pero Él es una persona que merece alabanza, que merece adoración, que merece nuestro respeto, nuestra honra, amados hermanos, y tenemos que darle la honra al Espíritu Santo en nuestro hogar. Dejemos que en nuestra casa el Espíritu Santo more en nuestra casa, que Él sea el rey, que Él sea el sacerdote, amados hermanos, porque recuerde que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Recuerde que Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo, amados hermanos. La gloria sea para nuestro Dios. Entonces nos ha dejado en segundo lugar la palabra, el Espíritu Santo y la palabra. Soy uno de los predicadores que creo firmemente, amados hermanos, que tanto en las iglesias como en nuestras casas, en nuestros hogares, debe predominar el Espíritu Santo y debe dominar, la palabra de nuestro Dios. Debe dominar el Espíritu Santo y debe dominar la palabra de nuestro Dios. Porque cuando tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra, amados hermanos, tenemos un equilibrio, tenemos un balance, amados hermanos. Amén. Hay mucha gente, amados hermanos, que solo se van al Espíritu Santo y nada de palabra. Y otros que se van solo a mucha palabra y nada de Espíritu Santo. No, amados hermanos. Yo creo que tanto en la iglesia como en nuestro hogar, para ser ministros, para saber cómo ministrar en nuestro hogar, tenemos que tener al Espíritu Santo y tenemos que tener la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mire qué interesante. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Entonces, Juan 17 dice también la palabra es eterna. Dice, perdón, amados hermanos, quiero reformular la idea. Según primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto significa que la palabra es eterna, amados hermanos, ¿verdad?
Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora, Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra no santifica, amados hermanos. Entonces, la palabra es eterna y la palabra nos santifica, porque la palabra ha existido desde el principio, amados hermanos. Desde mucho antes de la creación ya existía la palabra. Recuerden que Jesús mismo es la palabra, amados hermanos. Entonces, la palabra siempre va a ser eterna porque dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, permanece para siempre. Necesitamos hogares para poder ministrar en la casa. Necesitamos hogares llenos de la palabra de Dios, hermano. Y lo que menos se habla en los hogares hoy en día es la palabra de Dios. Tenemos que tener palabra de Dios en nuestros hogares, hermano. Ahora, santifícalos en tu verdad, dice Juan 17:17, tu palabra es verdad. La palabra, amados hermanos, no santifica. Mire qué poder el que tiene la palabra, un poder santificador que nos va limpiando, amados hermanos, desde nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo nos va limpiando. Usted quiere llevar limpieza a su hogar, quiere llevar limpieza. Sí, yo sé que es bueno, amados hermanos, que hagamos una oración, que dediquemos nuestra casa al Señor, que unjamos, pero quiere llevar limpieza. Quiere llevar santificación a su hogar, a su casa. Quiere ministrar santificación, limpieza. Ministre la palabra. Ábrale las puertas a su hogar para que llevemos un discipulado, para que llevemos la palabra de Dios. Eso va a llevar limpieza a su casa, amados hermanos. Amén. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia, dice, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, la palabra puede salvar nuestras almas, hermano. ¿Verdad? Porque verdaderamente, amados hermanos, ¿cómo recibimos salvación? Pues a través de Jesucristo. Pero ¿cómo? Necesitamos que alguien nos haya hablado la palabra de Dios, que alguien nos haya mencionado el Evangelio. Entonces, al escuchar la palabra, pues recibimos a Cristo Jesús y eso nos llevó a tener salvación, amados hermanos. Amén. Entonces, la palabra y el Espíritu Santo son muy importantes para ministrar no solamente en la iglesia, sino en nuestras casas. Porque el tema de hoy, porque estamos tratando a la familia, un miércoles familiar, amados hermanos, es que tenemos que ministrar la casa. La ministración de la casa es muy importante, amados hermanos. Ministremos nuestros hogares, ministremos nuestras casas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el Espíritu Santo y la palabra de nuestro Dios. Amén. Sigamos adelante. Mire, aquí tengo un poquito más ejemplos, un poquito de ejemplos muy maravillosos. Por ejemplo, primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ya lo habíamos leído. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Miren qué interesante. Pero mire lo que dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. También ya se lo leí. Ahora Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, escuche bien, según estos versículos, ¿verdad? Que ya se los había leído anteriormente, la palabra salva. Y Cristo es la palabra, como le estaba explicando, ¿verdad? Él mismo dijo, yo soy la verdad. Amén. Mire que la Biblia, Dios habla hoy en Juan 1:1, dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Cuando tenemos la palabra en nuestro hogar, es como que usted tenga a Jesús en su hogar, hermano. Debe haber abundancia de palabra. Muchas veces decimos, no, yo ya recibí a Cristo y tengo a Cristo en mi hogar. Sí, pero ni siquiera se habla la palabra. Hermano, cuando un hogar tiene a Cristo, ministramos la palabra en nuestro hogar, ¿verdad? Ministramos, amados hermanos, bajo la unción del Espíritu Santo en nuestro hogar. Entonces, amados hermanos, necesitamos al Espíritu Santo y la palabra, porque el Espíritu Santo convence, amados hermanos, pero a través de la palabra es que exponemos la verdad en nuestro hogar y así vamos ministrando a nuestra esposa, a las mujeres que también Dios las usa en la palabra, van ministrando a sus esposos, hermanos,
vamos ministrando a nuestros hijos, vamos ministrando, amados hermanos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, si los tenemos vivos, vamos ministrando a nuestros tíos, nuestros primos, pero con el Espíritu Santo y la palabra. No podemos ser ministros, hermanos, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra función como ministro o siervo de Dios, hermanos? No solamente en la iglesia, sino en la casa, en nuestro hogar. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función es llevar, hermano, exponer, predicar, enseñar y testificar el mensaje del Evangelio y hacer discípulos. Esa es nuestra función como ministro. Porque, hermano, no solamente podemos hacer discípulos en la iglesia. También recuerde, amados hermanos, que en nuestra familia tenemos que enfocarnos también, hermanos, ¿verdad? Porque yo veo que a veces, amados hermanos, se nos hace fácil ministrar en la iglesia porque no son nuestra familia, pero también hay que llevar el mensaje, hay que tratar de llevar a nuestra familia a los pies de Jesús, ¿verdad? De exponerles la verdad, de enseñar, de predicar, de exponer, de testificar, de anunciar el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y cuando vengan a Cristo, hermano, ahí agarrarlos y llevarlos a ser discípulos del Señor, hermano, porque esa es una comisión que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, Marcos 16, 15 al 16 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Cuando habla toda criatura son aquellas personas que no han venido a Cristo, hermano, ¿verdad? Porque usted sabe que aquel que vino a Cristo se ha constituido hijo de Dios. Entonces, hermano, muchos de nuestros familiares todavía siguen siendo criaturas. Tenemos que llevarles la verdad como ministros, amados hermanos, ¿verdad? Ministrando nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa. Amén. El que creyere, dices, y fuere bautizado será salvo, mas que no creyere será condenado. Hay que decirle a nuestras familias la verdad, amados hermanos, de este evangelio. Por eso Mateo 28, 19 al 20 también lo dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, dice, ¿verdad? La versión, la Biblia de América dice, de todas las naciones. Mire qué interesante, hermano. No solamente, amados hermanos, en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en nuestros hogares. Hay familias que están en nuestros países de orígenes, hermanos, ¿verdad? Y ahí también tenemos que llevarles la verdad, amados hermanos, ¿verdad? Cuando hablamos con un familiar a larga distancia, háblale de Cristo, háblale de lo que Cristo ha hecho con tu vida. Y yo te aseguro, amados hermanos, que la palabra nunca regresa vacía. Tarde o temprano van a reconocer su necesidad delante de Dios y van a venir a los pies de Cristo. Entonces debemos de ministrar la casa, amados hermanos. Debemos ministrar nuestras familias. Amén. Entonces, debemos de entender, amados hermanos, que va a haber gente que va a creer y que no van a querer creer. Porque no todos en nuestros hogares, en nuestras familias, hermanos, creen de la noche a la mañana. Hay gente que se rehúsa, familiares, hermanos, que nos siguen viendo a nosotros como que fuéramos los mismos de antes, hermanos, ¿verdad? Porque como somos familia, ¿verdad? Tenemos esa cercanía como familia, ¿verdad? A veces hay familiares que te van a ver como la persona que eras antes y aunque tú testifiques, aunque tú les dejas demostrar que eres diferente, amados hermanos, porque todavía no les ha alumbrado, ¿verdad? Pero cuando viene esa luz maravillosa y quita esa venda de sus ojos y empiezan a ver, amados hermanos, que verdaderamente hay un cambio en usted. Por eso usted manténgase, amados hermanos, buscando la llenura del Espíritu Santo si usted ya conoce a Cristo. Y si tiene familiares que no conoce de Cristo, usted manténgase buscando la llenura, manténgase con la palabra, amados hermanos, que tarde o temprano ellos verán el cambio en su vida. Que tal vez aquel que usted que le gustaba bailar, que le gustaba fumar, que le gustaba tomar, que le gustaba mujerear, qué sé yo, usted ya no es esa persona, usted es una persona diferente ahora y es importante que nosotros mostremos ante nuestras casas, nuestros hogares, nuestra familia, un cambio. Si Cristo está con nosotros, tenemos que mostrar un cambio en nuestras vidas, amén. Entonces, amados hermanos, nosotros predicamos la palabra que salva. Ese es tu deber. ¿Cómo ministramos nuestra casa, pastor?
Prediquemos la palabra, enseñémosla, no te canses de dar testimonio, que el Espíritu Santo los va a convencer a los de tu casa, va a convencer a tu familia de que Cristo te ha cambiado, que Dios es real, que Dios es verdadero, pero tiene que haber un testimonio en tu vida de que verdaderamente tú has cambiado, ¿verdad? El Evangelio es un arrepentimiento en nuestra vida, ¿verdad? Cuando viene el Evangelio, llega y toca nuestro corazón, trae un arrepentimiento, un metanoeo, un cambio de mente, amados hermanos, un cambio de pensar. Ya no pensamos como éramos antes, ¿verdad? Entonces, eso es el verdadero Evangelio. Por eso es que hay mucha gente que critica el Evangelio, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque no ven un cambio en nosotros, y hay familias que saben quiénes eran, y como dices que vas a la iglesia y no han visto un cambio en tu vida, entonces por eso les cuesta creer. Es importante, amados hermanos, que mostremos un cambio del Señor. Amén. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder que Dios da. Ahí le doy un clarito ejemplo de que necesitamos la palabra y necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Para que entonces sea glorificado por Jesucristo, a quien permanece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira qué interesante es esto. La llenura del Espíritu Santo es muy importante, amados hermanos, para poder ministrar y ejercer nuestro servicio en nuestro hogar. Amados hermanos, si tú pensabas que solo servías en la iglesia, tienes que ser servidor en tu hogar. Tienes que ministrar en tu hogar. Tienes que ser ejemplo en tu hogar. Tienes que dar un ejemplo a tu familia, que verdaderamente Cristo está contigo, que ha cambiado tu vida de una manera poderosa. Amén. Entonces necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? Usted se acuerda, amados hermanos, que Pedro se llena del Espíritu Santo allá en Hechos 2, ¿verdad? Y empieza a dar su primer sermón poderoso, amados hermanos, ¿verdad? Y casi 3,000 almas vinieron a Cristo, hermano. Imagínate qué podemos hacer nosotros para alcanzar a nuestras familias que están rebeldes muchas veces, que no quieren buscar del Señor. A la fuerza, no lo vamos a hacer así. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, tenemos que tener la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Porque imagínate que Pedro, ahí creo que entre el versículo 14 al versículo 17 de Hechos 2, hay una parte donde dice Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, dice. O sea, Pedro conocía la palabra, ¿verdad? Pedro conocía la escritura y recibe la llenura del Espíritu Santo y empieza a ministrar la palabra. Casi 3,000 almas vinieron a los pies de Cristo. Imagínate nosotros con ese poder ministrador en nuestras casas, en nuestros hogares, hermanos, ministrando a nuestras familias con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Yo creo que van a venir a los pies del Señor. No te desesperes si en la primera predicación no vienen, porque así pasa, hermano. Mira, yo le oro a Dios, porque yo veo a muchos pastores y yo sé que muchos hermanos hacen el llamado, y hay unos hermanos que muchas almas vienen a los pies de Cristo en ese momento. Y esa es una bendición, esa es una unción poderosa que Dios da, hermano. Entonces, ¿por qué muchas veces a veces no hacemos el llamado? Por quedar en vergüenza. Fíjate, hermano, a que nadie pase. Fíjate, hermano, que yo he aprendido algo, que a mí no me da vergüenza si alguien no quiere aceptar a Cristo. Mi deber es hacer el llamado, hermano. Yo no me siento avergonzado que diga, oh, predicó y nadie se convirtió, nadie aceptó. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo he venido viendo, amados hermanos, que a veces la gente no acepta ahí, pero a veces me llaman o a veces me dicen, mire, me quiero entregar a Cristo, me quiero reconciliar, pero lo hacen fuera de la iglesia, aunque yo les enseño muchas veces, ¿verdad? Tienes que hacerlo delante de los hombres, no te avergonces, que sea pública, ¿verdad?
tu manifestación de que te estás reconciliando, que estás aceptando a Cristo, ¿verdad? Entonces, pero yo le oro a Dios, le digo, Señor, yo quiero tener una unción así poderosa, le digo al Señor, ¿verdad? Que cuando hagamos el llamado, miles de almas vengan a los Cristos, que aún hasta nuestras familias se arrepientan, hermano. Pero, hermano, alcanzar ese nivel es tan poderoso. Pero mire, pero yo lo que veo ahí es que hubo una llenura. Entonces yo a veces me pongo a meditar, Señor, yo necesito llenarme más de ti. Necesito buscar más la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermano, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida verdaderamente va a traer un convencimiento verdadero, porque estoy hablando de un convencimiento verdadero en las demás personas, no en que empecemos a jugar con la mente de las personas, hermano, no, de eso no se trata tampoco, porque ahora se ha levantado un mover, hermano, de ministrar erróneamente, que metemos miedo en la gente. Metemos temor en la gente, hermano. El evangelio no es meterle miedo a la gente. El evangelio es mostrarle a la gente la verdad y de que vienen tiempos terribles sobre la tierra. Sí, eso es mostrar la verdad, pero no meterle miedo a la gente. ¿Sabe por qué? Porque si usted viene por miedo, hermano, entonces no vino por amor. Cuando uno viene, amados hermanos, tocado por el amor de Dios, hay un verdadero cambio en la vida, amados hermanos. Por eso la palabra dice y persiste la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿cuál es el mayor de todos ellos? El amor, hermano, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de entender que si venimos a Dios convencidos por el Espíritu Santo, hermano, convencidos por la palabra, yo creo que ahí hay una metanoia, hay un arrepentimiento genuino, hermano, en nuestras familiares, y van a venir a los pies de Cristo. Pero ¿qué hacemos a veces? Estamos ministrando mal en nuestros hogares. Queremos llevar a nuestros hijos a la fuerza. Queremos llevar a nuestro cónyuge a la fuerza, y que si no vas a la iglesia conmigo, pues nos divorciamos. Hasta aquí llega esto. O si usted no va a la iglesia y a pajazos lo llevamos, hermanos. No, no es así. No es así, porque tarde o temprano ellos van a crecer. Y como nunca se enamoraron del Señor, sino que a la fuerza los estaba yendo llegar, no es así. Hay que dejarlos que tomen sus decisiones. Uno, ¿qué tiene que hacer? Exponerles la verdad, exponerles la verdad. Y el Espíritu Santo, cuando hay una llenura en ti, el Espíritu Santo los va a convencer, tarde o temprano los va a convencer. Yo le oro a Dios que todos los pastores lleguemos a tener esa unción poderosa, que desde que hagamos el llamado, la gente ya se esté convirtiendo a Cristo. Pero esa es una gracia maravillosa, amados hermanos. El apóstol Sergio decía que el día que a veces en Guatemala, sin predicar, a veces uno hace el llamado y la gente ya pasa a aceptar a Cristo. Es una gracia maravillosa que uno no se la puede explicar, ¿verdad? Por ejemplo, en Honduras es otro país que usted hace el llamado y la gente va y pasa a los altares y acepta a Cristo. Aquí vivimos en un país muy diferente, hermano. No sé qué es lo que pasa. ¿Será que tenemos que orar o reprender espíritus territoriales, hermanos, que hacen que la gente se frene, ¿verdad? Pero ese es otro tema, ¿verdad? Ya me estoy saliendo del tema de lo familiar. Pero ¿qué le quiero decir, amados hermanos? Que no debemos forzar a nuestra familia. No debemos forzar a nuestra familia. La familia va a llegar convencido cuando nosotros tenemos palabra y llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a convencer. El Espíritu Santo va a hacer que ellos vean en nosotros la luz de Jesucristo, amados hermanos. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que tener claro esto, porque así lo decía el Señor en Hechos 2, en Hechos 16, perdón, 31, 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una promesa. Hay una promesa, y con esto quiero cerrar. Tu familia está bajo promesa. Tu casa está bajo promesa. Tu hogar, tu matrimonio están bajo promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú primeramente y luego toda tu casa. ¿Y cómo? Ministrando tu casa. ¿Cómo vas a ministrar tu casa? Con el poder del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. No lo hagas a la fuerza, deja que el Espíritu Santo los convenza, porque Él es el único
que convence al mundo del pecado. Amén. Espero que esta pequeña reflexión haya sido de bendición para tu vida. Oremos por esta palabra ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido compartir esta palabra, Señor, en este miércoles de familiar, Señor, donde estamos ministrando a la familia, ministrando los hogares, ministrando, Señor, los matrimonios. Padre, gracias porque nos permite servirte, Señor. Estamos aquí, Señor, agradecidos contigo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en esta ciudad de Knoxville, porque has levantado bandera apostólica en esta ciudad, Señor, para llevar restauración a miles de hogares, a miles de casas, a miles de matrimonios, a miles de familias, Señor, en el nombre de Jesús, que van a conocer tu verdad, Señor, y que a través del poder del Espíritu Santo van a ser ministrados, Señor. Ayúdanos a entender que no solamente debemos ser, Señor, ministradores en la iglesia, sino que debemos de ser, Señor, ministros en nuestros hogares, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, para que el poder del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas, Señor, llenando nuestras vidas, llenando nuestro corazón, llenando nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser sea lleno del Espíritu Santo. Te lo suplicamos por el poder de la palabra, Señor. Llénanos, Padre, llénanos con esa gracia, Padre. Padre, pon sazón en nuestra boca, Padre, para que cuando salga tu palabra vaya sazonada, Señor, con el poder del Espíritu Santo, Señor, para que puedas convencer, Señor, a nuestros familiares, Señor, para que aún se encuentran lejos de ti, Señor, aquellos familiares, Señor, que han endurecido su corazón, que un día te conocieron, Padre, pero que se han apartado de ti. Señor, te suplico en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que los bendigas, Señor, y que trates con ellos con lazos de amor y misericordia, los puedas traer a tus pies, Señor. Padre, bendice nuestras vidas, ayúdanos a ser ministros en nuestras casas para ministrar a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, Señor, que podamos ministrar a nuestros padres, a todos, a nuestros tíos, primos, abuelos, abuelas, lo que sea, Señor, que podamos ministrarles bajo el poder del Espíritu Santo y de la palabra. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, recibe la bendición de Dios, recibe el poder del Espíritu Santo, recibe la llenura del Espíritu Santo, recibe palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Toda la gloria y la honra es para ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga poderosamente. Esperamos con el favor de Dios poder reunirnos este viernes en nuestro templo, ¿verdad? Ubicados aquí, amados hermanos, en Knoxville, Tennessee. ¿Verdad? Estamos creo que es 1427 East Magnolia Avenue, ¿verdad? Aquí en Knoxville, Tennessee. Entonces estamos ahí, amados hermanos, levantando esta obra maravillosa, ¿verdad? Ya vamos sobre 8 meses, amados hermanos, de haber iniciado la obra aquí en la ciudad de Knoxville, Tennessee, ¿verdad? Somos Iglesia de Cristo, la Grey de Dios, ¿verdad? Estamos bajo la cobertura de Ministerios Ebenezer y es una bendición para nosotros, amados hermanos, servirles y poder llevar el mensaje del Evangelio a cada uno de ustedes, ¿verdad? A aquellos que andan buscando una iglesia donde congregarse o todavía no tienen una iglesia, hermano, pues les hacemos la invitación que nos visiten, ¿verdad? Para que puedan experimentar, ¿verdad? A Cristo primeramente, ¿verdad? Y el amor de una familia en Cristo también, ¿verdad? Soy el pastor Fermín Hernández, mi esposa la pastora Elisa Hernández, estamos para servirles, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga poderosamente y con el favor de Dios les vemos este viernes en nuestro servicio de enseñanza. Bendiciones a todos, amados hermanos. Que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Amén.